Vamos a explicar la morfología externa del cerebelo y para esto tenemos que ubicarnos primero que el cerebelo se encuentra en la fosa craneal posterior debajo del tentorio que depende de la dura madre que se encuentra a este nivel o tienda del cerebelo y por esta razón esta cara plana superior del cerebelo se llama también cara tentorial. El cerebelo también tiene una cara inferior convexa que se corresponde con el hueso occipital, el cual también recibe el nombre aparte de cara inferior, cara occipital. Y luego tenemos una cara anterior que en este preparado no se puede observar. ¿Por qué? Porque en esta parte anterior se encuentra el tronco encefálico, de arriba hacia abajo vemos el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Entonces para observar esta cara tenemos que retirar el tronco encefálico y como lo vemos en este preparado, ¿no? Tienes la misma posición anatómica, solo que se ha retirado el tronco encefálico y recordar que este tronco encefálico se comunica con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio, que lo podemos observar en estas zonas, el pedúnculo cerebeloso inferior, que está detrás de las pirámides a este nivel, y el pedúnculo cerebeloso superior. Esos tres pedúnculos lo podemos observar claramente justamente en esta cara anterior, que lo vamos a explicar en detalle. Aquí tenemos los pedúnculos cerebelosos medio, superior e inferior, que lo vamos a explicar más adelante. Para su estudio del cerebelo, tenemos que estudiarlo tanto en su cara superior, en su cara inferior, su cara anterior, y en un corte sagital, por la línea media, o sea, sagital, que va a cortar al cerebelo en su parte central. Y por esto tenemos que explicar que el cerebelo se divide en una parte central, que es lo que queda en esta zona, que se le denomina vermis. Y a ambos lados tenemos los hemisferios cerebelosos. Esto a nivel de la cara superior no se diferencia bien el vermis de los hemisferios, porque esto es una cara plana. En cambio, en la cara inferior, que es convexa a los hemisferios cerebelosos, se puede distinguir claramente los hemisferios cerebelosos de la vermis, que queda en la parte central. Entonces, para estudiarlo, vamos a hacer un corte sagital, y a través de ese corte sagital vamos a poder observar primero la vermis. Esta vermis presenta 9 estructuras, que partiendo desde la parte anterior y superior, tenemos 9 estructuras que les vamos a mencionar paulatinamente. Ubiquémonos, en este preparado tenemos a este nivel el mesencéfalo, luego por debajo tenemos la protuberancia, aquí está el surco bulbo protuberancial, tenemos el bulbo raquídeo. Entre el tronco encefálico, específicamente entre la protuberancia y el bulbo, por delante y por detrás del cerebelo, tenemos el cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo está limitado por arriba por el velo medular superior, que podemos recordar y que lo podemos observar claramente a este nivel, ¿no? Entonces vamos a señalar el velo medular superior, que lo tenemos a este nivel y lo podemos observar ahí claramente. Ese es el velo medular superior. Detrás de este velo medular superior vamos a encontrar la primera estructura de lobulillos, que es la língula. Esta língula, que tiene una forma de lengua, esta estructura pequeña, tenemos que es la língula, ¿sí? Entonces vamos a identificarlo, la língula. Ahora, detrás de la língula tenemos otro lobulillo, que es justamente toda esta zona, que es el lobulillo central. Es importante a este nivel, para identificar todas estas estructuras, remarcar una cisura que es horizontal, que me divide la cara superior del cerebelo de la cara inferior, que es esta, ¿no? Y que me va a dividir dos lobulillos que lo vamos a ver posteriormente. Entonces esta zona es la cisura o fisura horizontal. Luego también, a partir de eso, vamos a demarcar, aquí tenemos la língula, el lobulillo central, y posterior al lobulillo central tenemos la parte más alta de este vermis, que empieza desde aquí hasta esta zona, que es el culmen. Posterior al culmen tenemos el declive, que es toda esta zona. ¿Y quién divide al culmen del declive? Otra cisura importante, que es la cisura prima, o cisura primaria, o cisura preclival. Esta cisura es importante porque me va a dividir al cerebelo en lóbulos. Entonces recordemos, cisura prima o primaria, o preclival. Cisura horizontal, como punto anatómico de referencia. Y otra cisura importante que me va a dividir para los lóbulos es irnos a la parte más inferior y anterior del dermis, que es el nódulo. Por detrás del nódulo se encuentra otra cisura importante, que es la cisura posterolateral o cisura postnodular. Esta cisura me divide a la parte anterior a esta, que sería el nódulo. Este nódulo, junto con el flóculo que le corresponde a nivel de los hemisferios cerebrales, forman el lóbulo flóculo nodular, que independientemente de este, tenemos otro lóbulo anterior que corresponde a lo que está por delante de la cisura prima, es decir, el culmen, lobulillo central, y la língula, lóbulo anterior, y el posterior es todo lo que queda detrás del nódulo, detrás del culmen. Toda esta zona es el lóbulo posterior. Entonces es importante reconocer la cisura primaria y la cisura posterolateral, que me dividen al vermis en sí el cerebelo en 3 lóbulos. Ahora, existe otra clasificación, filogenéticamente el arquicerebelo corresponde al flóculo nodular, que es este. El paleocerebelo, que corresponde parcialmente, bueno, corresponde al lóbulo anterior y parcialmente parte del lóbulo posterior, incluyendo el úvula y pirámide, que lo vamos a ver, y el resto es el neocerebelo. Entonces hay varias clasificaciones, ¿ya? Ahora,
¿Cómo identifico las demás estructuras del vermis? Hasta ahora hemos identificado la língula, lobulillo central, culmen, declive y luego queda el folio con el tuber. Para diferenciar el folio con el tuber tengo que fijarme en esta cisura, es la cisura horizontal. La cisura horizontal separa al folio, que está por acá encima, folium, y al tuber. ¿No? Vamos a ponerlo de otro color. Al tuber. Entonces ahí tenemos al folio y al tuber que van a estar separados por la cisura horizontal. ¿Por qué diferencio estos alfileres en color amarillo? Porque en la parte del vermis que están en la parte de la cara superior del cerebelo corresponden a estas 5 estructuras del vermis: língula, lóbulo central, culmen, declive y folio. Si vemos la cara inferior, ya se corresponde con esta estructura que es el tuber, que está debajo de la cisura horizontal. Luego, por delante de este tuber, encontramos esta estructura del vermis en forma de pirámide, por eso se llama así, la pirámide del vermis. Y por delante de esta pirámide tenemos la úvula, que es esta zona. Y por último, en esta cara inferior del cerebelo tenemos al nódulo, ¿no? Que está por delante de la cisura posterolateral. Entonces, cada una de estas estructuras va a corresponderse con un lobulillo a nivel de los hemisferios cerebrales, del cerebelo, perdón. Entonces, vamos a observar cada una de esas. Todas estas estructuras, las 9 estructuras, se corresponden con un lobulillo, excepto la língula. La língula no tiene correspondencia a nivel del lobulillo, pero sí el lobulillo central, sí el culmen, ¿no? El lobulillo central se corresponde con qué estructura a nivel del hemisferio cerebeloso, con el ala, que está aquí profundo, lo vamos a poner un alfiler a este nivel. Corresponde a nivel del lobulillo central, el ala del lobulillo central. ¿Dónde lo vamos a poder observar mejor el ala del lobulillo central? Es en esta cara anterior. Esta es la cara anterior, ¿no? Cara superior, cara inferior. Al enfocar la cara anterior, podemos observar que encontramos a este nivel el velo medular superior, que lo hemos visto en el corte sagital a este nivel, ¿no? Delante de la língula, el velo medular superior. Lo hemos observado ahí claramente para recordar. Este velo medular superior, que lo tenemos ahí, este velo medular superior en verde, que forma parte del límite del cuarto ventrículo, lo podemos observar en esta cara anterior a este nivel. Este es el velo medular superior. Detrás del velo medular superior a nivel de vermis, ¿qué se encuentra? La língula, la que corresponde, ¿no? Forma de lengua. Ahí tenemos la língula, toda esta zona. Y detrás de la língula tenemos un surco, que lo vamos a ver ahora mismo, y se denomina el surco precentral. Detrás del surco precentral, el lobulillo central. Y a su lado del lobulillo central, toda esta zona se denomina el ala del lobulillo central. Este ala del lobulillo central se encuentra inmediatamente superior a esta estructura, que son los pedúnculos cerebelosos. En los pedúnculos cerebelosos tenemos 3. Para reconocer la parte más lateral y de más dimensiones, toda esta estructura es el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso superior se encuentra inmediatamente lateral al velo medular superior, que es este. Entonces, esto es el pedúnculo cerebeloso superior. Y la parte inferior es el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, vemos que el ala del lobulillo central se encuentra por encima del pedúnculo cerebeloso medio. Y por debajo del pedúnculo cerebeloso medio, aclaremos que aquí está el flóculo. Entonces, el pedúnculo cerebeloso medio me ayuda a identificar 2 estructuras. Por debajo, el flóculo, que junto con el nódulo forman el lóbulo flóculo nodular. Este es el flóculo por debajo del pedúnculo cerebeloso medio, y por encima el ala del lobulillo central. Para eso me ayuda el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, ya hemos reconocido esta estructura. Entonces, para identificar cada una de estas equivalencias del vermis a nivel de los lobulillos del cerebelo, tenemos que recordar los surcos. Los surcos, por detrás de la língula tenemos y por delante del lobulillo central tenemos un surco. Como está delante del lobulillo central, se llama surco precentral. El siguiente surco, que está delante del culmen, se le llama surco preculminar. El siguiente surco, que ya lo hemos visto, era la cisura primaria, que me dividía en lóbulo anterior y posterior, que está entre el culmen y el declive. Y entre el declive y el folium tenemos la cisura postlunar o postclival. Si esta es la postclival, entonces la primaria también algunos le llaman la preclival o prelunar, ¿no? O primaria o prima. Ahora, esta es la cisura horizontal, no tiene otro nombre, que me divide aquí, a nivel del vermis, era el folio y el tuber. Pero a nivel de la pirámide, lo que está por detrás, la cisura postpiramidal, y la que está por delante, la cisura prepiramidal. Y la que está entre el nódulo y la óvula era la cisura o surco postnodular, o la cisura posterolateral, que es más conocida, ¿no? Posterolateral. Cada una de estos surcos
me va a dividir a nivel del hemisferio en esos lobulillos que estamos comentando. Esta es la cisura preculminar y esta es la primaria. Esta cisura primaria con la preculminar, que lo vemos aquí, me divide por delante el lobulillo cuadrangular. Todo esto se le llama lobulillo cuadrangular, pero en otros textos lo llaman como la lobulillo semilunar anterior. Detrás de esta cisura primaria y delante de la cisura postlunar o postclival se encuentra el lobulillo simple, o también llamado, si este es semilunar anterior, este será el semilunar posterior. Luego, detrás de esta cisura que hemos llamado postclival, postlunar, y entre la cisura horizontal, me divide dos lobulillos semilunares, una que está superior y otra que está inferior, ¿no? Entonces, ¿cómo denominamos a este lobulillo? Semilunar superior, semilunar inferior. Pero para entrar en más detalles, si esto hemos llamado, en otra nomenclatura, lobulillo semilunar anterior, semilunar posterior, para diferenciar a este será el lobulillo semilunar posterior superior, lobulillo semilunar posterior inferior, ¿no? Luego, este lobulillo semilunar posterior inferior o inferior se separa del lobulillo digástrico que tiene dos vientres por un surco. ¿Qué surco era? El pospiramidal, ¿no? Porque aquí tenemos que recordar que el lobulillo semilunar superior se corresponde con el folium y el semilunar posterior inferior o inferior se corresponde con el tuber. Y el digástrico, que es toda esta zona, se corresponde con la pirámide. Por ende, en la diagonal de la pirámide tenemos el surco postpiramidal, que es este, su límite posterior del digástrico, y por delante de la pirámide a nivel vermis tenemos el surco prepiramidal, que es el límite anterior del lobulillo digástrico. Ahora, delante de la pirámide está la úvula, que se corresponde con otra estructura a nivel del lobulillo, del hemisferio cerebeloso, que es la amígdala. Esa amígdala va con úvula. Y el nódulo iba con el flóculo. El flóculo lo ves en la cara anterior, como lo hemos visto en esta estructura. Para ver el flóculo, tenemos que verlo por debajo o por encima del pedúnculo cerebeloso medio. Por debajo, ¿no? Esta estructura. Porque por encima del pedúnculo cerebeloso medio está el ala del lobulillo central. Listo. Entonces es importante a nivel de la vermis. Entonces ahora nos falta reconocer a este nivel, ¿no? En la cara inferior, en este preparado de ambas estructuras, tanto vermis como hemisferio cerebeloso, tenemos que esto es la língula, ya lo hemos visto. Esto es el velo medular superior. Aquí tenemos la vermis, pero en la parte final inferior, que esto es el nódulo. Entre el nódulo y la úvula existe el surco posterolateral, que me divide el flóculo nodular del lóbulo posterior, ¿sí? Nódulo y pirámide, este es el surco posterolateral. Esta estructura se llama la úvula, y esta úvula se corresponde con las amígdalas, ¿sí? Y detrás de la úvula, ¿qué tenemos? El surco prepiramidal, y por aquí el surco postpiramidal, y entre los dos, ¿quién está? La pirámide. Y esta pirámide se corresponde con el lobulillo digástrico, que es toda esta zona, ¿no? Abrimos aquí estos surcos, este es el digástrico.